Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de El Leviatán de Thomas Hobbes, pero una pequeña introducción, porque les estoy mostrando cómo empieza este capítulo número 12, un tema fuerte. Ajá, dicen por ahí, un dicho popular en México. Si no quieres tener problemas con alguien, no hables de política, fútbol y religión. Ajá, fútbol. Y fíjense cómo en este dicho popular, al menos en México, seguramente habrá variantes en todo el mundo, se asocian política, fútbol y religión. Ajá. Ahorita vamos a estudiar un texto no psicoanalítico. Ciertamente voy a hacer lo posible por traer la perspectiva psicoanalítica, pero antes de entrar en el texto, esta presentación ya la habrán visto algunas de ustedes. Historia del Estado, una presentación que hice hace ya algún tiempo con el afán de poner a Leviatán de Thomas Hobbes en contexto. Ajá. Estamos hablando de primeras organizaciones sociales, culturas madre. Ninguna de estas, fíjense bien, tiene que ver con Thomas Hobbes ni con el Leviatán. Ajá. La palabra Leviatán, hasta donde yo conozco, viene de la cultura hebrea. Si mal no recuerdo, esta palabra Leviatán, que quiere decir un monstruo, un animal, que algunos intérpretes bíblicos señalan al hipopótamo. Ajá. Podemos investigar, pero ustedes pueden buscar de dónde viene la palabra Leviatán y hasta donde yo sé, aparece por primera vez en el libro de Job, el libro más antiguo del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento de la Biblia. Ajá. Leviatán. Ajá. Y es una palabra que toma Thomas Hobbes para tratar de describir lo que en ese momento era, digamos así, como una organización más allá de su sociedad, o justamente también integrada por monarquía, integrada por iglesia, y que al día de hoy justamente podemos señalar como estados. Sin embargo, estamos hablando de El Leviatán, texto publicado en 1651, ahorita lo vamos a ver, pero que tiene todo esto, digamos, de contexto histórico, atrás del Leviatán. Ajá. Hablábamos justamente de culturas herederas de las culturas madre. Ajá. En todo el mundo se destacan ciertas culturas, digamos, como no solo herederas, sino también parte del camino que nos lleva a lo que somos hoy. Ajá. Una parte importante. Después de Cristo, todas ellas. Bueno, excepto la cultura griega. Aquí justamente este evento, la Reforma Protestante, estamos hablando de que, voy a regresar a la pantalla anterior, Roma, entre el año entre el año 100 y el año 200 después de Cristo, ahorita lo podemos investigar, no era la cultura o no era el catolicismo. El cristianismo nace justamente en el año cero. El Imperio Romano no es cristiano hasta cierto momento de su historia. Ahorita lo vamos a ver. Permítame un segundito. Voy a abrir una ventana de mi navegador para mostrárselas. Mm, Cuando Roma adoptó el cristianismo, estamos hablando del año 380 después de Cristo. Ajá. Edicto de Tesalónica promulgado por el emperador Teodosio I. Este decreto convirtió al cristianismo niceno, esto es importante, en la religión oficial y exclusiva del Estado romano. Ajá. Es ahí cuando podemos decir nace el catolicismo. Ujú. Pero recuerden eso, año 380 después de Cristo. Antes de Cristo la cuenta iba hacia atrás. Ajá. Después de Cristo la cuenta va hacia adelante, de forma tal que hablamos del año 2026 después de Cristo, año que estoy grabando este video. Pero regresamos a la presentación. Entonces, año 380, eso es importante, lo voy a anotar.
Roma se hace cristiana, nace el catolicismo. A partir del año 380 evoluciona, digámoslo así, una Europa que es, digamos, tomada como el centro de la civilización, al menos para la civilización occidental. Podemos hablar de otra evolución justamente en las culturas orientales a partir de la evolución y el desarrollo del imperio chino, ajá, o la cultura china, que justamente da forma contundente a, digámoslo así, la cultura oriental. Ujú. Pero del año 380 a 1517, Roma forma, digámoslo así, la Iglesia Católica se desarrolla muy de cerca con las monarquías. Ujú. Para el año 1517, un monje, no me acuerdo de qué ordenamiento católico, llamado Martín Lutero, se enoja con, digamos, las políticas romanas, si mal no recuerdo, eran las indulgencias. Roma comienza la Iglesia Católica comienza a vender el perdón a través de pagos económicos, el perdón de los pecados futuros y pasados, garantiza o al menos ofrece rituales para sacar a las personas del purgatorio, y entonces Martín Lutero publica sus 95 tesis, comienza una revolución intelectual, les repito, 1517. Tiempo después, 1651, es publicado el Leviatán de Thomas Hobbes, ajá, texto que nos lleva al, ahora sí, al lo que estamos viendo en pantalla, ajá. El desarrollo de, digámoslo así, una separación de la Iglesia Católica que permite a Thomas Hobbes, que si mal no recuerdo era un filósofo inglés, desarrollar una postura, desarrollar una teoría, un sistema de pensamiento que es aportado a sus superiores, digámoslo así. Para este momento no hay, digamos, un movimiento científico, ese vendría después, ya hablaremos de eso en otro momento, pero sí hay, digamos, la necesidad de un conocimiento al servicio de los mecanismos del poder. Ajá. No necesariamente al servicio de los mecanismos del poder intelectual, que justamente lo que vemos a partir del nacimiento y de la división de la Iglesia católico apostólico romana, es como, digamos, el monopolio de la salvación, el monopolio de un beneficio extratemporal, es decir, más allá de esta vida, es monopolizado por la Iglesia Católica hasta la, digamos, división, el cisma que representa Martín Lutero y justamente lo que se iniciaría con el movimiento protestante y luego devendría en el dogma, podemos decir, evangélico, que impera, digamos, o permite una apropiación de los textos sagrados, de los textos bíblicos, una interpretación. Es lo que, digamos, dejó Martín Lutero y el resto, Juan Calvino, el resto del movimiento protestante a la humanidad, una reapropiación de el poder que viene del pensamiento religioso, lo cual no es poco. Aún así, al día de hoy, año 2026, existe la Iglesia Católica Románica, Católica Apostólica Romana, y tiene un gran poder político y económico. Ajá. Comenzamos entonces señalando que Thomas Hobbes, ahorita se los confirmo, no era católico. Thomas Hobbes, lo voy a preguntar directamente a Gemini. Miren. Thomas Hobbes fue criado y educado dentro de la tradición anglicana, es decir, protestante, es decir, no le debía ni su obediencia ni su dinero a Roma, al Papa. Ajá. Su pensamiento religioso fue poco convencional, minimalista y racionalista. Ese es, digamos, como lo que nos anticipa un conjunto de descripciones sobre el texto que vamos a leer.
Aunque no era ateo militante, sus ideas materialistas y críticas al poder de la iglesia anglicana, podemos decir la iglesia protestante, lo llevaron a ser acusado frecuentemente de ateísmo y blasfemia. Justamente, por eso nos interesa este texto, queridas, queridos. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 12. Leviatán, Thomas Hobbes, de la religión. La religión solo en el hombre, es decir, solo en la humanidad. En vista de que no hay señales ni frutos de la religión, excepto en el hombre, no hay razón para dudar que la semilla de la religión se encuentra solamente en el ser humano y que consiste en alguna cualidad especial, o por lo menos en algún grado eminente suyo en la humanidad que no se da en las otras criaturas vivientes. Por supuesto, queridas, queridos, podemos hacer alguna aportación desde el psicoanálisis, desde el primer párrafo, el lenguaje, la capacidad simbólica en la humanidad y el lenguaje, no digamos como solo la construcción de símbolos, sino la capacidad que tenemos de compartirlos. Ajá. La capacidad que tenemos no de empatizar, no es una capacidad consciente, sino justamente lo que aporta el inconsciente el inconsciente, lo que aporta el psicoanálisis y que lo separa de la filosofía es el poco valor, la poca importancia, básicamente la nula importancia que le otorgamos a la conciencia. Más bien, el lenguaje justamente como un fenómeno inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? No controlamos, queridas y queridos, el lenguaje, por cuanto no somos la misma persona, ustedes y yo. Simplemente, yo no soy Sigmund Freud, yo no soy Jacques Lacan, yo soy yo. Y aún así, puedo estructurar dentro de mí un conjunto de símbolos a través de mi palabra que yo planteo. Y sin embargo, ¿qué va a ocurrir al momento de que yo plantee este conjunto simbólico? Yo no lo sé. Es ahí donde podemos señalar justamente la característica inconsciente del lenguaje. Lacan lo pone en una frase. Usted puede estar completamente seguro de lo que dijo, pero jamás podrá estar seguro de lo que escuchó la otra persona. Ajá. Aquí puede sonar como una construcción, como un planteamiento, digamos, hasta esotérico. Realmente no. Hay justamente planteado desde el psicoanálisis freudiano mecanismos existentes en cada ser humano que nos hacen entidades físicamente iguales, pero internamente completamente diferentes, hablando, por ejemplo, la estructuración o la conjugación entre la percepción y los mecanismos de placer. Podemos decir, me estás hablando en chino, pero justamente se trata de ir aterrizando este planteamiento ciertamente científico que lanza Sigmund Freud y cada psicoanalista es capaz de reunir algo. Ese es el punto, queridas, queridos. Ahorita, a partir de esta, no solo introducción, sino primer planteamiento psicoanalítico en el texto de Hobbes, avanzamos, ajá, señalando que la religión para Hobbes ciertamente era algo de lo cual podemos darnos una idea. No somos católicos, somos protestantes, pero yo puedo protestar al mismo protestantismo. Yo puedo tal vez no oponerme, pero sí decir no gracias. Ajá. ¿A qué? A Dios, no. Al ejercicio de poder en la humanidad. Ujú. Porque he ahí el punto, queridas, queridos. Al menos es algo que yo les puedo aportar desde mi propia ética, desde mi propia moral, porque soy un ser humano. No es tanto un problema que se tenga con Dios, sino con los creyentes. Ajá. Supongamos el planteamiento de un ser superior nos hace mejores como seres humanos, no necesariamente. Hitler era católico, por ponerles un ejemplo.
En estos momentos se desarrolla en el mundo un conflicto militar entre Estados Unidos y Irán. Y por supuesto, cada uno con una perspectiva religiosa diferente, perspectiva que les permite a ellos, a los americanos y a los iraníes, destruirse el uno al otro, en nombre de la verdad, en nombre de la justicia. Ajá. Por supuesto, si lo vemos desde fuera, diremos, pues, la religión también tiene un papel en la construcción de la relación entre el individuo y el mundo que lo rodea. Y fue herencia, fue una observación de Sigmund Freud. Ese papel es sexual. La religión, y esto se los puedo aportar justamente desde mi apropiación del psicoanálisis, mi construcción del psicoanálisis, mi línea de investigación psicoanálisis del Estado. La religión no es la culpable de la moral. La religión es el escudo que algunas personas usan para defender su propia sexualidad. Pero regresamos al texto. Primero, de su deseo de conocer las cosas, hablando de la función de la religión en la humanidad. Dice el texto en el hombre, pero soy yo el que está señalando la humanidad. No tanto porque yo sea feminista, sino simplemente para contextualizar el texto. Dice Thomas Hobbes, en primer lugar, esa característica peculiar del hombre, inquirir sobre las causas de los sucesos que ve. Fíjense, para ese momento no hay un movimiento científico, no hay una ciencia como, digámoslo así, un valor de la cultura. Y sin embargo, aquí Thomas Hobbes casa, une la religión y la ciencia. Y en eso, queridas, queridos, estoy de acuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Algunos hacen esto en mayor medida que otros, pero todos muestran, por lo menos, curiosidad por buscar las causas de su propio bienestar y de su mala fortuna. Fíjense esto. Estamos hablando de un texto escrito, publicado, casi 400, entre 350 a 400 años antes solo del nacimiento de Sigmund Freud. Nace en 1850. Ah, no, miren, de 1651 a 1856. 204 años, 200 años. Antes del nacimiento de Freud, eh, el psicoanálisis nace hasta el año 1900. Ya con la publicación, psicoanálisis no nada más como la creación de Freud, sino como ya un movimiento a partir de una publicación, la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Dos palabritas y que ya hemos observado antes en el Leviatán de Thomas Hobbes y que nos sirven para unir la propuesta de Hobbes con el psicoanálisis freudiano, el principio de placer. Ajá. El principio de placer es muy sencillo, queridas, queridos. Yo también lo puedo plantear como la experiencia sensible. Ajá. El principio no solo teórico, sino evidente que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos incluso. Vamos, primero que nada, a buscar nuestro propio bien y tratar de evitar el dolor en la medida de nuestras posibilidades. Que esto, por supuesto, yo lo expando, eso es verdad, pero representa una aproximación muy temprana, muy inmadura del individuo a la vida. Como seres humanos sabemos que hay dolores que no podemos evitar y al mismo tiempo, podemos decirlo, hay placeres culposos. Ujú. Hay placeres que no nos gusta reconocer como seres humanos y eso es natural. Ajá. Entonces, esto ciertamente lo plantea Freud de cierta manera, desde la interpretación de los sueños. Podemos rastrear esta evolución que va haciendo Freud, desde la interpretación de los sueños hasta más allá del principio de placer, que es, digamos, el planteamiento de la segunda tópica. Ujú. Ahorita lo voy a dejar así como hablando en chino, pero regresando al texto de Thomas Hobbes, tenemos que, digámoslo así,
la religión como simplemente una forma del pensamiento humano a ciertas personas les brinda ciertas respuestas. Ajá. Obviamente, no todas las personas van a estar contentas, satisfechas con esas respuestas. Esas personas que no están de acuerdo con el mundo lo creó Dios y te callas, me callo, pero yo sigo pensando y yo le voy a preguntar a otra persona que no me calle. Ajá. ¿Cómo fue que Dios creó al mundo? Ay, no sé. La palabra. X, Y, Z. Ajá. Y es que justamente la misma historia de la religión, en este ejemplo tan inocente que estoy poniendo, nos pone en evidencia cómo respuestas plantean más preguntas, preguntas que fuerzan a la humanidad a buscar respuestas, respuestas que plantean más preguntas y así nos vamos, queridas, queridos. Justamente, hablando de, digamos, una ciencia como un movimiento intelectual humano, no podemos separarlo del pensamiento religioso, a pesar de que los filósofos digamos, se ardan de esta clase de planteamientos. Ahorita no les puedo dar muchísimo detalle, por supuesto, llegaremos a otros autores, incluidos, por supuesto, filósofos griegos, en los cuales vemos que el pensamiento no se separa de su propia espiritualidad, no se separa de sus prácticas mágicas, no se separa de eso que le da cohesión a su propia sociedad, es decir, su cultura. Esta separación entre pensamiento científico y pensamiento religioso es algo que nosotros tenemos gracias justamente no a la filosofía, sino a la misma evolución del pensamiento. Ujú. Ahorita vamos a continuar y justamente hablar de evolución del pensamiento es hablar de revoluciones ideológicas, entre ellas el psicoanálisis, aunque ahorita sea difícil de concebir. Ajá. Al menos esto podemos diferir ustedes y yo. No es que el psicoanálisis es pseudociencia y no sé qué tanto. Ajá. Aún así, las aportaciones que hizo Freud, la forma en la cual el doctor Freud impactó a la humanidad, yo la puedo comparar ciertamente con Martín Lutero, con Sócrates, con Isaac Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy estudioso del psicoanálisis, pero ahí podemos diferir sin problemas. Dice el texto. En segundo lugar, cuando vemos que algo tiene un comienzo, pensamos que también ha tenido una causa que lo determinó. Empezar a ser. Causa que lo determinó a empezar a ser. Luego pensamos en cuándo lo hizo y por qué, no más temprano o más tarde. A esto no estoy seguro si fue Hobbes o sus traductores, lo llaman de la consideración del principio de las cosas. Ajá. Y fíjense aquí cómo desde aquí les estoy nombrando sexualidad. Y creo que desde el principio les nombré sexualidad. Ajá. Aquí, queridas, queridos, el mismo Sigmund Freud nos habla de pulsiones, digámoslo así. Esta palabra pulsión, alemán lo voy a latinizar Trief, T-R-I-E-B, B grande, B labial, ajá, Trief, alemán. Algunos traductores la pasan a pulsión. Algunos traductores la traducen como instinto, inclinación, podemos decir, como algo que hace la humanidad. ¿Y qué tal una pulsión epistémica? ¿Y qué tal una pulsión? Y esto lo plantea Freud desde 1914, creo, Pulsiones y destinos de pulsión. Una inclinación del ser humano a investigar. Mm. De eso habló Freud, de eso y muchas otras cosas, queridas, queridos. Ajá. Les dejo también Pulsiones y destinos de pulsión y otro texto. Tótem y tabú. Les voy a dejar en la descripción. Este texto Tótem y tabú, uno de los favoritos de Freud, de sus creaciones favoritas,
Es un texto genial. Un texto que nos pone de manifiesto cómo el psicoanálisis no es enemigo de la religión, aunque justamente en su evolución el mismo psicoanálisis atropelle, digámoslo así, ciertos valores religiosos de ciertas comunidades. Ajá. No de todas, porque eso es lo fabuloso, no solo del psicoanálisis, sino de la humanidad. Somos tan habilidosos, queridas, queridos. Somos tan, ¿cómo decirlo? Geniales en conjunto que al momento de desarrollar, al momento de desarrollar cosas que nos permiten vivir, entre esas cosas inventamos la religión. Pueden tomar mi decir como un decir ateo, no me importa, no puedo definirme ni como ateo ni como creyente, ajá, porque justamente me pongo como un pensador, un científico, un investigador que toma en consideración el lenguaje y las diferencias que hay entre individuos. Ajá. Hablando justamente, pulsión epistémica, la necesidad que tienen niños de saber cómo llegaron al mundo, de saber qué están haciendo papá y mamá en el cuarto mientras se oyen ruidos sospechosos. Oye, papá, ¿por qué le pegas a mamá? ¿Mm? Dime. No le estaba pegando. Oye, pero yo escuché que mamá gritaba. Oye, mamá, ¿por qué le pegas a papá? ¿Por qué se pegan? Los niños, las niñas, la infancia, no son tontos, no son tontas. Ajá. Desde que son pequeñitos, construyen teorías, construyen pensamientos, aproximaciones, escenarios, no fantasías, escenarios que a ellos les permiten identificar qué es lo que está pasando de acuerdo con sus propios conocimientos. Son parciales esos conocimientos, sí, pero justamente al construir explicaciones, así nace la ciencia, desde el punto de vista subjetivo, pero también desde el punto de vista colectivo. Ajá. Es decir, oye, papá, ¿cómo llegué al mundo? Ah, Dios. Ah, muy bien. Oye, pero ¿por qué mamá tiene una panzota? Ah, está gorda. Pero, oye, papá, ya se le quitó a mamá lo gorda y ahora ¿por qué tiene esa cosa horrible entre sus brazos que tú dices que es mi hermano o mi hermana? Lo trajo la cigüeña. Ah, pues que se lo lleve. Yo no lo quiero. No la quiero. Etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Queridas, queridos, ahorita estos ejemplos podrían parecer un tanto ridículos, pero no subestimen el poder de la infancia en sus propias vidas, queridas, queridos. Ajá. Les dejo otro texto de Sigmund Freud sobre las teorías sexuales infantiles. Avanzamos con Thomas Hobbes. En tercer lugar, mientras que las bestias no tienen ningún tipo de felicidad que no sea la de comer a diario, descansar y satisfacer sus instintos, y tienen muy poca o ninguna previsión del futuro porque les falta observación y memoria del orden, eso lo podemos discutir, secuencia y dependencia de las cosas que ven, el hombre, la humanidad por el contrario, observa cómo un suceso ha sido producido por otro y recuerda cuál es el antecedente y cuál el consecuente, y cuándo no puede estar seguro de las causas de las cosas, pues las causas de la buena o mala fortuna son en su mayor parte invisibles. Ahorita una observación, pero dejaré que acabe el párrafo. Supone esas causas, ya según se lo sugiera su propia imaginación, ya fiándose de la autoridad de otros hombres que él considera amigos suyos o más sabios que él. Aquí, queridas, queridos, lo leemos y decimos, oh, mira,
el autor del libro y el comentador coinciden, la humanidad es tremenda. Pero, queridas, queridos, ¿y la ansiedad? ¿Y la angustia? Es que ya viene la policía por mí, pero ¿qué hiciste? No sé. Ese es el punto, no sé qué hice, pero viene la policía por mí. Estoy exagerando, estoy jugando. Pero un ataque de angustia, queridas y queridos, es también consecuencia de esa facultad de previsión de la humanidad. Y es importante señalarlo como la manifestación personal de una sola persona, de un solo individuo, de una dinámica interna, de él o de ella, sean adultos o sean niños. Ajá. Por supuesto, una dinámica en la cual podemos ver, siendo nosotros observadores, siendo nosotros ajenos a ese fenómeno. Bueno, es que esta persona ya perdió el control de sí mismo. ¿Están seguros de eso, queridas, queridos? ¿Están seguros de que los ataques de angustia no tienen una función personal y social? Les estoy introduciendo a un psicoanálisis no dogmático, queridas, queridos. Se trata de investigar, se trata de saber cómo es que una persona concibe no solo un ataque de angustia como una parte de esa relación que tiene consigo mismo, consigo misma, ajá, sino como todo un mecanismo regulatorio. ¿De qué? Ese es el punto, queridas, queridos. El psicoanálisis obedece a una pulsión epistémica. El psicoanálisis no nace como una psicoterapia donde nosotros decimos, aquí está, la solución a todos tus problemas. Complejo de Edipo, sí. ¿Y qué quieres decir eso? Básicamente, queridas, queridos, la psicoterapia se plantea como una práctica casi, casi mágica. No lo había tomado así, pero hay mucho de construcción al respecto y mucho, digamos, de la elaboración cultural que vieron nacer Freud y Lacan, pero que a ellos no les tocó. Por ejemplo, ver cómo se estructuraba la psicología, primero sobre el psicoanálisis, y al no entenderlo, al querer eliminar la influencia psicoanalítica sobre palabrejas que formuló Freud como justamente complejo de Edipo. Palabrejas que se recitan a diestra y siniestra por practicantes de psicología que realmente nunca vivieron un análisis, que realmente nunca analizaron uno solo de sus sueños, que realmente esperan lograr control sobre procesos que no son suyos. Oh, queridas y queridos, hablando de la evolución, no tanto del pensamiento freudiano, sino de su impacto en la cultura. Freud elabora el psicoanálisis, lo presenta como una herramienta médica. Los médicos dicen, ah, mira, qué bonito, lo voy a pegar en el refri. Ahí se cayó. Y no sé dónde quedó el psicoanálisis, 1980. Como que me sobra esas palabritas neurosis de mis manuales diagnósticos, al menos el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 1980, adiós neurosis, hasta el año 2021 en la clasificación internacional de las enfermedades. Adiós neurosis. 2021 no es una época, no es 1600. Ajá. Entonces, queridas, queridos, el ser humano siente y el ser humano regula esos sentimientos, no es víctima de los sentimientos. El ser humano se relaciona de cierta manera consigo mismo, consigo misma, de forma tal que en ciertas personas esa posibilidad de la angustia, los ataques de angustia, las pesadillas, forman parte de su cotidianeidad, de su vida cotidiana, de vez en cuando. Dice el texto, miren, me anticipé.
La ansiedad por el tiempo venidero, causa natural de la religión. Podemos decir que sí. Ajá. Lo primero y lo segundo producen ansiedad. ¿Qué es lo primero? Inquirir sobre las causas de los sucesos que ve. Lo segundo, cuando vemos que algo tiene un comienzo, también ha tenido una causa. Ajá. Y tratamos de determinar esa causa, tratamos de influir sobre esa causa. Y les recuerdo, por supuesto, que no solo al momento de escribir esto, Thomas Hobbes, no había salud mental. Ajá. No existía la salud mental como idea, como política de salud. Ajá. Y menos como práctica. ¿Tenías ansiedad? Ve a la iglesia, reza. Bueno, tal vez no vayas a la iglesia porque eres protestante. Bueno, rezamos aquí, tú y yo. Querido Dios, cuida a mi hermano, cuida a mi hermana, bla, 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 que tus bendiciones, bla, 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 bla. Amén. Vete en paz. Oye, pero es que no me termino de calmar. Ten fe, querido hermano o hermana. Ajá. Ten fe. Ajá. Fíjense. Y por supuesto, aunque parezca que me estoy burlando, la religión tiene esa función. Por eso no se va. Por eso, a pesar de que Donald Trump haya tenido tanto la fortuna como el horrible destino de haber sido presidente por segunda vez de los Estados Unidos, mm, por eso él tiene la necesidad de hablar sobre el Papa y pelearse con esa figura, porque no tolera que haya, digamos, otro representante de un poder que no sea él. Repito, lo primero y lo segundo producen ansiedad. Porque una vez asegurados de que todas las cosas que han sucedido hasta ahora han tenido una causa y que también la tendrán las que vengan después, es imposible que un hombre constantemente preocupado en protegerse contra los males que teme y procurarse los bienes que desea, no se encuentre en un estado de perpetua ansiedad frente al porvenir. Fíjense aquí, queridas, queridos, el autor Thomas Hobbes ubica la causa como afuera. Y yo estoy nombrando una de las figuras más, podemos decir, fuertes y al mismo tiempo ridículas de nuestra era, Donald Trump. Yo soy la causa de todo. Ajá, no estoy jugando, no hablo por mí, sino hablo como tratando de presentarles una dinámica interna de Donald Trump. Ajá. Yo soy Norteamérica. Yo soy Estados Unidos. Yo soy el país más poderoso de la historia. Yo. No está hablando de Abraham Lincoln, mucho menos de Barack Obama, mucho menos de Martin Luther King. No, no, no. Todo Estados Unidos, toda la historia de Estados Unidos es Donald Trump. Para Trump, sabemos que no es así, pero él es. Para él. A eso, queridas, queridos, en psicoanálisis lo llamamos narcisismo. Y por mucho que la psicología trate de decir enfermedad mental, es una condición natural en todo ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos niños, porque fuimos niñas, es decir, fuimos infantes. En un momento de nuestra vida, toda la atención de nuestros papás, que en ese momento eran el mundo en general, recaía sobre nosotros. No hacíamos un ruido y ya teníamos a mamá y a papá. ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa a la bebé? Ajá. Narcisismo. Ujú. Hablando de no solo la causa de la política, no solo la causa de la religión, sino también la causa de la ciencia. Ajá.
El origen de la ciencia es justamente el yo. Y justamente el narcisismo deviene en el yo. Sin narcisismo no habría identidad. Sin narcisismo no habría este ir y venir. No es que a mí me gustan ciertas cosas y no me gustan tantas otras. Ajá. Yo quiero. Oye, pero ¿qué importa tu deseo? Bueno, a mí me importa. Yo soy importante para mí. Hasta cierto punto. Porque helo ahí, queridas, queridos. ¿Quieren ustedes decir narcisista, narcisista, narcisista? Yo no, ¿eh? Yo no. O supongamos, yo también soy narcisista. Bueno, ¿y qué hay más allá del narcisismo? El amor, un otro, una otra. Digamos, en el núcleo, digamos, de la teoría analítica, podemos hablar de un otro. Ajá. En la medida que un individuo, hombre, mujer, adulto, niño, ajá, que se tiene a sí mismo como el centro del mundo, es capaz de otorgar esa misma importancia a alguien más. Amigos, padres, hermanos, parejas, amantes, lo que ustedes gusten y manden. Pero esa es justamente una de las enormes riquezas de la humanidad, que así como vemos al loco de Donald Trump, y no lo digo loco en el sentido clínico, eso por favor que quede muy claro, loco por cuanto él es para él mismo todo. Él es Estados Unidos para él mismo. Él no puede decir los reporteros, la población, no, él para él. Ajá. Por eso está loco. Pero, ¿en dónde estaba el amor? Justamente, podemos decir que hay cura para el amor en la medida que un individuo es capaz de decir, tú no solo eres importante, sino podría destruir al mundo por ti. Podría acabar con toda la humanidad por verte sonreír, por darte una alegría, un día de tu vida. Y es ahí, queridas, que es ahí donde podemos observar no solo el poder constructivo del amor al momento que nos coloca frente a un otro, sino también su poder destructivo. ¿Qué importa el mundo si tenemos a ese otro? ¿Qué importa el mundo? Y por supuesto, cada ese uno vino de una familia. Al momento de decir, ah, hay un otro, entonces el resto de relaciones no importan. ¿Por qué? Porque esos empezaron a ser, digámoslo así, uno. Ahí la Biblia lo pone de una manera poética, porque de tal manera amará, no, ay, se me olvidó. No, de tal manera. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No me acuerdo en qué parte del Génesis está, creo que capítulo uno, capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Ajá. Pero fíjense cómo desde los mitos ya están las rupturas. El, digamos, el mito del otro y el mito ese mito que justamente pone por condición la ruptura del lazo social para la creación de nuevos lazos. Ajá. Continuamos con el texto. De tal modo que todos los hombres, especialmente son los previsores en exceso, de tal modo, hablando de la ansiedad, que todos los hombres, especialmente los que son previsores en exceso, se hallan en una situación como la de Prometeo.
Miren, hablando de más mitos, pues igual que Prometeo, nombre que traducido significa el hombre prudente, fue encadenado al monte Cáucaso, lugar de grandes vistas, donde un águila se alimentaba de su hígado y devoraba durante el día cuando era reparado durante la noche. Así también el hombre que mira con anticipación lo que le espera en un distante futuro, preocupado por lo que habrá de venir, tiene constantemente su corazón carcomido por el miedo a la muerte, a la pobreza o a cualquier otra calamidad, y no encuentra reposo ni pausa en su ansiedad excepto cuando duerme. Me reí por dos cosas. La primera, es verdad, hay miedos. Miedo a la muerte es uno, pero también quien no ha vivido la muerte de cerca, rara vez le teme. Ajá. Miedo a la pobreza o cualquier otra calamidad fue ahí mi primera sonrisa. ¿Y qué tal cuando ya hemos llegado? ¿Y qué tal cuando ya somos eso de lo que temíamos? Entonces no hay otro lugar más que el opuesto. ¿Cuántos de nosotros, queridas, queridos, y justamente en eso consiste tanto la ansiedad como la angustia? Les dejo en la descripción Inhibición, síntoma y angustia de Sigmund Freud. ¿Cuántos de nosotros le tememos a la vida, al cambio? Pero, ¿qué tal cuando ese cambio viene de todos modos? Nos hemos esforzado tanto y llega eso que no queríamos que llegara. Bueno, lo positivo, lo bueno de eso horrible es que ya llegó, ya está ahí, ya somos eso. Ahora, seamos otra cosa. Y lo segundo, la segunda palabra que me hizo sonreír, cuando duerme, capítulo 3 de la interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. No que el sueño predice el futuro, no. Tiene que ver justamente porque es parte de la estructura psíquica. Mi pasado, mi inconsciente, mi yo, mi presente, afectado por mi inconsciente del cual nace mi deseo y yo, mi deseo hacia el futuro, también hacia el pasado, pero en medio el presente. Y en el presente, yo como individuo humano, me canso, duermo y sueño. Y en mis sueños se dan cosas, ocurren cosas, no que yo deseo para mi futuro, sino que mi sueño me da. Eso es la magia, no del psicoanálisis, sino de la mente humana. Lo puedo yo nombrar por la lectura, por la obra freudiana, que es justamente como, ¿cómo decirlo? Tanto la genialidad de Freud como la grandeza de la humanidad en general. Vamos más allá de la ciencia, vamos más allá de la religión, vamos más allá de la realidad, vamos más allá de nuestros propios deseos. En el momento en el que nos ponemos a trabajar, en el momento en el que nos apropiamos de toda esa fuerza que le da origen a todas estas cosas que he mencionado, ciencia, religión, civilización, sueños, tecnología, relaciones, lazo social, economía, todo eso es nuestro.
Déjenme ver. Estamos ahorita, no hemos avanzado mucho, solo una página. Bueno, página y media podemos decir. Casi dos. Este texto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Caray, está extenso, ¿eh? Miren, qué curioso que hable del Perú. Ah, qué interesante también, no lo había pensado. Ok, ok. Va a ser una lectura extensa, pero va a ser una lectura rica. Miren, Nostradamus. Thomas Hobbes se puso a investigar y realmente no quisiera, pero al mismo tiempo no es que me persiga, me impone ciertas necesidades no fisiológicas ahorita. Realmente no tengo que ir al baño. Yo más bien tengo trabajo que hacer, proyectos personales, y además de esos, ¿cómo decirlo? También la preocupación de no hacer videos tan extensos. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos, hablando de un resumen de lo que hemos visto hoy. No fue mucho, casi una página. Thomas Hobbes propone la religión no como superstición, no como Marx, no como el opio de los pueblos, sino como la manifestación de necesidades, necesidades satisfechas. ¿Ah? Es decir, Thomas Hobbes propone que en parte la religión nos da respuestas, en parte también nos separa de las bestias. Y a veces, esto lo digo yo, no lo dice Hobbes, a veces nos hace peores que animales. No la religión, esas necesidades que se manifiestan en la religión. Thomas Hobbes lo propone como alguien especialmente previsor. Oye, es que a ti te gusta preverlo todo. Estás listo o lista para todo. Pero también gente que quiere controlar. Y aquí justamente podemos aterrizar neurosis. Les dejo en la descripción los textos sobre neurosis obsesiva de Sigmund Freud. Queridas, queridos, dejemos hasta aquí esta lectura de Thomas Hobbes con esas observaciones. Comenzamos a partir de la página 105 del archivo, pero 200, no, 200, ándale. Página 102 de el texto de Thomas Hobbes. Permítame un segundo. Lo anoto aquí. Ya anoté en este papelito que me encontré. Eh, entonces, queridas, queridos, nos vemos el próximo lunes de Luis López Ballesteros. No me acuerdo qué texto estamos abordando de Sigmund Freud, pero estamos comparando las dos traducciones más populares al español. Eh, Standard Edition, James Strachey, Ediciones Amorortu es lo mismo, y Luis López Ballesteros. No me acuerdo el nombre de la edición de Luis López Ballesteros, pero en eso estamos. Lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo y domingo de El Leviatán. Ya vendrán otros estudios, otros materiales, otros textos, pero todo a su tiempo, queridas, queridos. Cuídense mucho.